Egunon, guztioi. Bueno, pues qué decir, después de esta brillante y apabullante exposición de mi querida y siempre admirada compañera Noemí Angulo, me siento como si después de una actuación de los Beatles saliera a cantar, o sea, el Fari, ¿no? Pero bueno, voy a intentar que no haya una fuga masiva de asistentes y bueno, siempre avisando que hasta que yo no acabe no se va a servir el café, ¿no? Bueno, voy a empezar por donde tengo que empezar, que es por el principio, ¿no? Voy a hablar de la defensa de la competencia y la defensa de la competencia se refleja en la Ley 15/2007 de 3 de julio de defensa de la competencia. En su capítulo 1 del título 1 hay 3 artículos. Recuerdo que cuando Osasuna subió a primera en el año 78, sus aficionados gritaban «Ya somos 3, solo falta el Alavés». En esta ley hay 3 artículos y nadie discute que falte alguno. Sí se discute si sobra alguno, ¿no? Que sería el artículo 3. La defensa de la competencia a nivel estatal bebe de las fuentes europeas y entonces el artículo 1 sobre las conductas colusorias tiene su reflejo o procede del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El artículo 2, abuso de posición dominante, procede del artículo 102 del TFUE, y es este artículo 3, falseamiento de la libre competencia por actos desleales, que no existe en el derecho europeo y solo existe en el español. Entonces hay doctrina que aboga por su desaparición y lo cierto es que últimamente está cogiendo bastante fuelle relacionado con procedimientos de contratación. El artículo 1 son las conductas colusorias. Noemí Angulo ha mencionado muchas veces la palabra colusoria, coludir. Hay que reconocer que estas palabras solo lo utilizamos los que trabajamos en defensa de la competencia. No conozco a nadie que hable de coludir, que conjugue el verbo coludir, yo coludo, tú coludes, más que Noemí, que lo ha conjugado varias veces. Entonces, es conveniente aquí, esta es la definición de la RAE, ¿qué significa colusión? Que es pacto ilícito en daño de tercero. Entonces, aquí ya vemos una de las características fundamentales de la colusión, y es la pluralidad, la multilateralidad. Nadie pacta consigo mismo, siempre se pacta con otra persona, con otra u otras. Y entonces, el artículo 1, que habla de las conductas colusorias, las conductas en las que se producen pactos ilícitos en daños de terceros, establece que se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva o práctica concertada o conscientemente paralela, no voy a hablar de los diferentes tipos, me voy a centrar en el acuerdo, que tenga por objeto, produzca o pueda producir, no siempre es una conducta colusoria y no ha producido un efecto, ha podido producirlo. Entonces sería igualmente anticompetitivo, sería ilegal. El efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o en parte del mercado nacional y en particular los que consistan en, hay un elenco de posibles acuerdos o conductas colusorias, y una es la que más se refleja en los procedimientos de contratación, que es el reparto del mercado de las fuentes de aprovisionamiento. Otra palabra que utilizamos mucho los de competencia, y esta sí se utiliza más fuera de nuestro mundo, aunque más relacionada con conductas de Colombia o México, es la palabra cártel. Y está definida en la Ley de Defensa de la Competencia. Hubo una modificación hace 2 o 3 años y se ha completado. Se ha engordado tremendamente la definición de cártel, que antes era muy simple, era un pacto secreto y estable en el tiempo, y ahora es todo acuerdo o práctica concertada entre 2 o más competidores, una conducta colusoria entre 2, ya estamos hablando de un cártel y ellos de cartelistas, pero si solo son 2, pues bueno, son 2, luego son cartelistas. Entre 2 o más competidores cuyo objetivo consista en coordinar comportamiento competitivo en el mercado o influir en los parámetros de la competencia mediante prácticas tales como la fijación o la coordinación de precios de compra o de venta u otras condiciones comerciales. No nos interesa mucho.
incluso en relación con los derechos de propiedad intelectual industrial, menos. La asignación de cuotas de producción o de venta, no. El reparto de mercados y clientes, incluidas las colusiones en licitaciones. Aquí es donde afecta a los órganos de contratación y aquí es donde hay que estar atentos a si se produce una conducta anticompetitiva, si se produce una colusión, si se produce un pacto en una licitación que saque una administración. Luego también restricciones de las importaciones o exportaciones o las medidas contra otros competidores contrarias a la competencia. Colusiones en licitaciones. Esto es lo que llamamos en nuestra jerga de competencia bid rigging. Y lo llamamos porque se dice así en inglés y queremos darnos que también sabemos inglés, ¿no? ¿Qué son las colusiones en licitaciones? Pues son los amaños en licitaciones, ¿no? Una administración convoca una licitación, bueno, o un procedimiento de contratación. La licitación es una fase del procedimiento de contratación, pero bueno, pues la ley dice licitaciones y así es lo que voy a decir yo. Y los licitadores, en lugar de competir, en lugar de preparar la mejor oferta que pueden preparar con el fin de que la administración se fije en esa oferta y se lo otorgue, le adjudique esa licitación, pues se pone en contacto con sus posibles competidores en esa licitación y llegan a acuerdos para, en vez de presentar ofertas de manera independiente y autónoma, conspirar para aumentar precios, reducir calidad, etcétera. Lo que se trata es de reducir, en cualquier procedimiento de contratación existe incertidumbre. Hasta que no se abren las ofertas y hasta que el órgano de contratación no las valora, no se sabe quién va a ganar. Bueno, pues por medio de estas colusiones y licitaciones, de estos bid riggings, se elimina totalmente o parcialmente esa incertidumbre y si se elimina totalmente, los licitadores saben desde el momento en que presentan su oferta quién va a ganar, ¿no? Existen varios tipos de colusiones en licitaciones. No voy a mencionar algunos y dar algunos ejemplos sin fijarnos en de qué año son, sino si son muy llamativas o no los ejemplos que voy a poner. Uno que no es que sea muy típico, que es los acuerdos de precios. Es decir, que todos los licitadores acuerdan el mismo precio y compiten por las demás condiciones que se establecen en los pliegos, pero por los precios no. Aquí tenemos una resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia extinto in illo tempore a nivel estatal que se llamaba en el mundo de la competencia se dictan resoluciones y aparte de la fecha y el número le ponemos un nombre, ¿no? Y es con lo que nos acordamos. Entonces esta es la resolución vacunas antigripales que el Servicio Andaluz de Salud sacó una licitación, un procedimiento de contratación, para adquirir vacunas antigripales y todos los concursantes, se presentaron 5, todos pusieron el mismo precio, ¿no? Compitieron por los demás parámetros de la contratación, pero por ese no. ¿Qué objeto tiene que todos pacten ese precio y luego difieran la adjudicación a los demás criterios? Pues obviamente intentar que el Servicio Andaluz de Salud, en este caso, en sucesivas licitaciones no baje el precio. Si el precio de licitación fuera 100, cuando pongo un ejemplo voy a decir siempre 100 porque soy de letras y prefiero el 100, es un número más fácil. Pone un precio máximo 100 y si el adjudicatario ha resultado adjudicatario con un precio de 75, igual el Servicio Andaluz de Salud el año siguiente o dentro de 2 años, cuando fuera, pues pondría un precio de 80. Todos hemos puesto 100, le hace pensar a quien va a elaborar el pliego, pues que, oye, si la otra vez nadie bajó de 100, pues no podemos bajar de 100, ¿no? A ver si no se nos presenta nadie. Bueno, pues este es un caso no muy típico de acuerdo de todos los licitadores acordando el mismo precio. Luego, las subcontrataciones cruzadas, las subcontrataciones están permitidas totalmente. El problema es cuando 2 licitadores presentan una oferta independiente, pero subcontratando cada uno al otro. Eso ya reduce la posibilidad de que las ofertas se hayan elaborado de forma autónoma e independiente, ¿no? Y bueno, voy a explicar luego un caso, el caso llamado Publicidad y Ayuntamiento de Bilbao.
el reparto de mercado, una licitación con varios lotes y los licitantes acuerdan cada uno ir a un lote o cada uno ir a 2 lotes, pero vamos, que no haya competencia en los lotes. Entonces, ya se están repartiendo el mercado. Esto es para ti y esto para mí. Yo no voy a licitar aquí, tú no licites aquí. ¿Qué se garantiza? Pues una cifra de negocio estable, y no digamos ya si es una licitación anual. Pues mira, yo siempre cuento, en mis cuentas anuales, siempre cuento con este beneficio, porque sé que voy a ganar. Podría ganar más si me presenta todo, sí, pero ¿y si pierdo todo qué? Pues coludamos. Rotación de ofertas, o también llamado ofertas de coberturas. Este caso es una resolución de la CNMC, la resolución llamada consultoras, pero lo empezamos nosotros, la Autoridad Vasca de la Competencia, incluso realizando una inspección en varias consultoras, y luego se vio que los efectos superaban a la comunidad autónoma y entonces se lo asignamos, tras un procedimiento de asignación que tenemos en la Ley 1/2002 de coordinación de competencias entre la CNMC y las comunidades autónomas, y al final eso se lo asignamos, se asignó a la CNMC y dictó esta resolución consultoras. Y era una serie de contratos menores realizados, en principio, por lo que se nos dijo, porque nos presentaron anónimamente una serie de documentación, eran pantallazos de una aplicación que era un repositorio de donde esa empresa consultora colgaba las ofertas que se habían presentado a todas las licitaciones, pues estaban varios archivos ahí colgados, y se supone que algún extrabajador pues, nos dio una serie de pantallazos, ¿no? Entonces eran normalmente contratos menores. La Administración, al principio lo que se nos denunció era la Administración vasca, solicitaba ofertas a varias empresas y como hay un acuerdo de ofertas de cobertura, que una empresa cubre a la otra, se le pedía oferta a la empresa A, B y C, y la empresa A, por el acuerdo que tenían, era la destinataria de la adjudicación de ese contrato menor, hacía una oferta y luego elaboraba ofertas de la empresa B y C menos competitivas, o le decía a las empresas B y C, haz oferta no competitiva porque este contrato menor me corresponde a mí. La siguiente vez te corresponde a ti. E incluso vimos en esos pantallazos de aquella empresa, había veces que estaban colgadas su oferta, eran documentos Word, oferta de A, pero luego también lo habían subido la oferta de B. Prueba de que la habían elaborado allí mismo, la misma persona. Pues eso, para no llamarte, oye, haz una oferta no competitiva, ya lo hago yo, y cuando saquen el contrato que te toca a ti, rellenas tú por mí, que tengo mucho trabajo, ¿no? Entonces, literalmente, en la resolución de la CNMC se dice que una de las empresas es invitada por la Administración a participar en una licitación. Tras ello, se generan una serie de contactos entre las empresas competidoras que se instan y ofrecen a colaborar entre sí a través de lo que ellos mismos denominan coberturas. Es decir, presentan ofertas ficticias o renuncias en las citadas licitaciones públicas. Renuncias, no me interesa este contrato menor y no voy a presentar. ¿Por qué? Pues porque he acordado que se lo tiene que llevar la empresa A. La habitualidad con la que esta mecánica tiene lugar genera una red de colaboración que, por medio de la presentación de ofertas de cobertura, alteran el funcionamiento de la licitación y la adjudicación del contrato. Otra forma de colusión podría ser la licitación conjunta, ¿no? Aquí tenemos un caso, el caso de Contrato Telefónico Bilbao. Eran 2 empresas, Telefónica y Euskaltel, que se presentaron al contrato telefónico del Ayuntamiento de Bilbao, se presentaron en UTE, ¿no? Las uniones temporales de empresas son una fórmula totalmente legal, es una forma jurídica recogida en una ley de 1982 y es una vía para que empresas que no pueden presentarse por sí mismas a una licitación, pues, con esa forma jurídica, llegan a un acuerdo con otra empresa, complementaria o no, y pueden presentarse a esa licitación. Para la Administración es una vía para que haya más ofertantes en esa licitación, pero
Lo mismo, esta forma jurídica de empresas, igual que cualquier forma jurídica, tienen que someterse también a la Ley de Defensa de la Competencia. Entonces, estas empresas tienen que demostrar que no tienen capacidad para presentarse a esta licitación en solitario, bien porque se pide bueno, el objeto de la licitación no coincide totalmente con lo que hace esa empresa y necesita, bueno, yo estoy de cementos y necesito aliarme con una de asfaltos para esta licitación. O, aun pudiendo esa empresa realizar perfectamente esa licitación, en ese momento no puede, pues porque tiene otros contratos adjudicados y no tiene los medios y tal, y ha tenido que recurrir a formar una UTE con un competidor. O dos empresas que efectivamente podrían en solitario realizarlo, pero nos demuestran que esa unión temporal de empresas produce eficiencias, produce beneficios para los consumidores y no produce una exclusión del mercado de ningún competidor. Entonces, ahí se estarían acogiendo a la exención de conductas colusorias del artículo 1.3, el artículo 1.3, recoge que las conductas anticompetitivas que se mencionan en el artículo 1.1, que es el que mencioné antes, quedan exentas de reprensión jurídica si no producen exclusión de competidores y producen eficiencias que redundan en beneficio de las personas consumidoras, ¿no? Bueno, estas son eso. Ya hemos visto más o menos las formas más típicas, habrá más, pero estas son las más típicas. Y ahora vamos a hablar de cómo se detectan los cárteles. Los cárteles, por definición, por la experiencia que nos dan, son secretos y es muy difícil detectarlo. Podríamos estar, si aquí hubiera representantes empresariales, igual había representantes de un cártel y nos están oyendo y poniendo caras como diciendo qué malos son los cartelistas. Pero bueno, y luego pues eso, y este lloraba y resulta que era el mayor cartelista. Entonces, es muy difícil detectarlo. Tenemos vías, muchas, e intentamos que con alguna de estas derribemos cárteles, ¿no? Las primeras son las denuncias que nos presentan las personas anónimas o los propios perjudicados, ¿no? Y bueno, como ha dicho Noemí Angulo, la Autoridad Vasca de la Competencia hemos ya inaugurado un canal anónimo de información que tenemos que tener todas las autoridades de competencia, y este es el nuestro, el CAI, ICA Euskaraz, y bueno, esta es la pantalla, y habría que pinchar en el acceso al CAI, ¿no? Bueno, no, este no, aquí. Acceso al CAI, se accede ahí. Aparece una pantalla donde información, el canal anónimo de información en materia de competencia es una herramienta a disposición de la ciudadanía para que cualquier persona que tenga conocimiento de posibles infracciones en materia de competencia pueda informar de ello a la autoridad de competencia. El CAI tiene carácter anónimo y solo se recogerá información sobre la presunta infracción, protegiendo la identidad de la persona informante en todo momento. Para nosotros no es una persona con nombre y apellidos, es un código alfanumérico y es posible interactuar entre el denunciante y la Administración, bueno, la Autoridad Vasca, para pedirle más información, alguna aclaración, y estaremos pidiendo aclaración a $87AB. Nunca vamos a saber quién es, incluso no sabemos si es de verdad una persona, vale, podría ser incluso un bot, vamos, sería muy raro, pero vamos, sería muy raro, pero bueno, cosas veredes, amigo Sancho, y habría que pinchar aquí en presentar información. Hay que leer la nota informativa y una vez que se lee la informativa, se pincha ahí, aparece la nota informativa, no la lee nadie, pero aparece, luego ya he leído. Y ya se abre y a partir de ahí se puede presentar la denuncia, bien escribiendo allí o bien subiendo un documento, también de voz, ¿no? O sea, es más lógico que, bueno, pues que alguien tranquilamente rellena un documento y lo sube, que bueno, pues en el cajón escribir allí, pero bueno, cada uno puede hacer lo que quiera, pero se garantiza totalmente el anonimato y se anima a cualquiera que tenga el conocimiento de alguna conducta anticompetitiva
que nos lo ponga en conocimiento, ¿no? Estas serían las denuncias anónimas de particulares o perjudicados, o empresas perjudicadas que no quieren que ser identificadas. Otra vía son los órganos de contratación, por medio de los artículos 132, 150, que es de los que luego se hablarán, las juntas consultivas de contratación pública o los órganos consultivos equivalentes de las comunidades autónomas, los órganos competentes de recursos especiales, el OARC. Luego voy a explicar un caso que nos trasladó el OARC, las asociaciones de personas consumidoras, o incluso los miembros del cártel. Esto sería posible acogiéndose a lo que llamamos el programa de clemencia, que está recogido en la Ley de Defensa de la Competencia. Y consiste en que un miembro del cártel denuncia a los demás, es decir, sea un soplón, un delator, ponéis las palabras sucias que queráis, pero para nosotros es una vía muy necesaria. ¿En qué consiste? La empresa participante en un cártel que sea la primera en presentar una solicitud de clemencia debe aportar elementos de prueba que permitan o ordenar el desarrollo de una inspección o comprobar efectivamente una infracción del artículo 1. Si es la primera y hace esto y además colabora con la autoridad de competencia y hace lo que la autoridad de competencia le dice en cada momento, queda excluida de sanción. Aparece en la resolución como autor de una infracción, pero como exento de sanción, o sea, con una multa de 0 euros. Si hay una empresa que ha presentado ya la solicitud de clemencia y luego después vienen más aportando otros datos, pero ya no son tan importantes como los del primero, a la segunda se le puede reducir la sanción entre el 30 y el 50%, a la tercera entre el 20 y el 30% y a las sucesivas puede haber hasta 300, entre comillas, hasta un 20%. O sea, la tercera, cuarta, quinta, el 20 ya no se reduciría, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si la primera que nos presenta un programa de clemencia no ofrece datos que permitan desarrollar una inspección? Pues porque puede que la autoridad de competencia ya haya realizado una inspección, pero no ha encontrado todo lo que es necesario, o no permite comprobar la existencia de una infracción porque la autoridad de competencia ya conoce que existe esa infracción en el artículo 1, entonces a ese primero se le reduciría la sanción entre un 30 y un 50%, al segundo entre un 20 y un 30% y a los sucesivos el 20%. Hay una anécdota en relación con esto, es que la Ley de Defensa de la Competencia habla del programa de clemencia, pero su desarrollo, la forma de presentar y tal, se difería a la publicación del desarrollo reglamentario de la ley, que es el Reglamento de Defensa de la Competencia. Este Reglamento de Defensa de la Competencia se publicó en el BOE el 27 de febrero del 2008 y entraba en vigor al día siguiente, el 28 de febrero de 2008. Pues se cuenta, y es cierto, que ese 28 de febrero de 2008 había una cola en la puerta de la autoridad estatal de la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia, una cola como si fuera pues, para comprar entradas de la Champions, y era gente encorbatada y con paquetes grandes en el brazo, y eran abogados, representantes de empresas que iban a presentar una solicitud de clemencia. Y claro, estaban haciendo cola antes de que abriera la CNMC, que abría a las 9, para ser el primero, registrar su solicitud de clemencia y tener una exención total. Y, de hecho, hay una resolución que es la que llamamos el de fabricante de geles, que en antecedentes, de hecho, primero, el 28 de febrero a las 9:04 la empresa tal presentó una solicitud de clemencia o denunció un cártel del que fuera partícipe. Segundo, a las 9:14 la empresa tal presentó una solicitud o denunció un cártel del que era, o sea, una empresa por 10 minutos perdió la posibilidad, pues porque su abogado o se despertó más tarde o no esperaba que nadie le hubiera ganado por la mano, ¿no? Entonces, bueno, pues eso.
comentar que la vía de que un cartelista arrepentido denuncie a sus cocartelistas es una vía muy importante para detectar carteles que de otra forma sería casi imposible, ¿no? Y luego está, pues, este punto A es todo agente ajeno a la autoridad de competencia, y en el B pues sería pues las autoridades de competencia por propia iniciativa, con un análisis de datos de concursos públicos, coger una serie de concursos públicos de determinado sector y ver si existen unas pautas o patrones de comportamiento de las empresas, o realizar estudios económicos de mercados que la experiencia nos dice que tienen tendencia a cartelizarse. Bueno, han recibido sanciones de varias autoridades de competencia. Entonces, bueno, pues vamos a hacer un estudio de este mercado, a ver aquí qué actuación realizan los operadores económicos que actúan en ese mercado, ¿no? Para detectar estos cárteles, o sea, todas estas personas que nos pueden ayudar, todos estos organismos que nos pueden ayudar, y sobre todo los órganos de contratación, tienen que realizar un test cuando ven algo que les suena un poco raro, realizar test de detección de competencias, de detección de colusiones, y ver si existen algunas señales de advertencia, ¿no? Que podrían ser, vamos a verlo dividido en varios apartados. Uno sería el comportamiento de los licitadores. En una serie de licitaciones, pues licitaciones que se convocan anualmente o tal, el mismo licitador presenta siempre la oferta más baja, es decir, siempre gana el mismo licitador. Pues bueno, eso quiere decir algo. ¿Habrá un reparto de mercado? ¿Habrá un acuerdo para que ese licitador siempre gane y que los demás presenten una oferta de cobertura, es decir, una oferta menos competitiva? ¿Qué sentido tiene que haya unos licitadores que siempre quieren perder? Pues que quieren ganar en otro sitio, que podría ser el punto B, que los mismos licitadores ganan siempre por zonas geográficas. Este siempre gana a la licitación de la Diputación de Vizcaya, este siempre la de Guipúzcoa, este siempre la de Álava, este siempre a la de Cantabria. Qué raro, pero es que, no sé, esta empresa que es de Eibar nunca gana en Álava, nunca gana en Vizcaya, y esta que es de Ermua nunca gana en Guipúzcoa, pero si están al lado. Eso es un índice de que puede haber un reparto de mercado. Licitadores que no presentan ofertas a licitaciones similares a las que sí se presentan. Una empresa de Vizcaya se presenta a Vizcaya, Cantabria, Álava y nunca a Guipúzcoa. Se presentan las de alrededor, pero ahí no. Una empresa guipuzcoana se presenta en Guipúzcoa, Navarra y Álava, pero nunca en Vizcaya. Puede tener su lógica empresarial, pero es un indicio de que puede haber algo. Oferta conjunta entre licitadores que pueden ofertar en solitario, lo que he explicado antes. Retirada inesperada de ofertas para disimular de la existencia de un cártel. Pues no, nos presentamos, incluso presento una oferta competitiva, pero en el último momento la retiro. O la presento con varios errores, me van a pedir que los subsane y no los subsano. ¿Para qué esta empresa ha realizado el esfuerzo de presentar una licitación utilizando sus recursos económicos y humanos y luego lo retira? Bueno, puede tener su lógica o no, pero es otro indicio. Rotación de adjudicatarios. Al revés de que siempre gana el mismo, es que nunca gana el mismo. Mira, hemos sacado 5 licitaciones y han ganado uno distinto. Pues bueno, se están repartiendo ahí, no reparten el mercado, se están repartiendo esa licitación. Oye, esta licitación que ganemos nosotros siempre y no uno de fuera, ¿vale? Pues entonces nos vamos a ir rotando y nunca vamos... Oye, ¿a quién le toca ahora? Pues nadie va a presentar una oferta que suponga que al que le toca no gane. O el licitador ganador subcontrata a quienes no resultan adjudicatarios, los subcontrata posteriormente sin haber anunciado que iba a subcontratar. Pues esto da indicio de que desde el principio ya tenían acordado el trozo de la tarta que iba a corresponder a cada uno. Fijándonos en las ofertas, precios idénticos, lo que hemos visto con las vacunas antigripales.
o grandes diferencias de precio entre la adjudicataria y el resto. Pues un ejemplo, un síntoma bastante claro que puede haber ofertas de cobertura. Sobre 100, yo pujo 75, bueno, yo ofrezco 75, y los demás 98, 99 y 100. Bueno. Oferta de un licitador mucho más alta para un contrato que para otro similar. Me he presentado en Vizcaya y sobre 100 he ofertado 75 y me presento en Cantabria y oferto 99,5. Bueno, pues, pero es la misma licitación, es un contrato de limpieza en una administración. Indicio de que puede haber algo. Reducción de precios ante entrada de nuevos licitadores, lo que también en nuestra jerga llamaríamos un maverick. Hay un grupo de empresas que han formado un cártel estable, ya tienen todo pactado, siempre gana el mismo y a precios no competitivos, y de repente aparece una nueva empresa con nuevas ideas fuera del cártel y los cartelistas tienen conocimiento de ello. Entonces, de repente, una licitación que normalmente sobre 100 se ha adjudicado en 95, ese año los licitadores de siempre, 75, 80, tal, por la aparición de ese maverick. O, por ejemplo, en temas de suministros, que en entregas cerca de la sede de la empresa ofrece un precio más alto que en destinos mucho más alejados. ¿Sí? Una empresa de Bilbao, para suministrar algo al Ayuntamiento de Bilbao, puja 99 sobre 100 y en Cádiz ha presentado 78. Bueno. Subidas generales de precios sin justificación aparente. En una serie de licitaciones anuales ha habido unos precios más o menos estables y lógicos y de repente ese año todos se ajustan casi al precio máximo. O, no digamos ya, ofertas por encima del presupuesto máximo. Es una clarísima oferta de cobertura. He hecho una oferta, un paripé de oferta para que me excluyan y gane quien tenía que ganar, ¿no? Otros indicios de que puede haber colusión, por ejemplo, examinando bien la documentación. Si vemos que existen errores idénticos en varias licitaciones, no sé, han puesto, en vez de con B, con V, han sumado mal, han aplicado el IVA, el cálculo del IVA y un error aritmético. Mira lo que ha pasado en esta, cogen otro, pero sí, esta también. Formatos idénticos, misma letra, no sé, bueno, a ver, las letras, pues bueno, si son Arial, Times New Roman o Calibri, pues bueno, pues es lógico. Ahora, imaginar eso, dos empresas que presentan en Comic Sans, que lo comenté el otro día, pues, oye, ¿has visto qué tipo? Y este también, joder. O documentación remitida desde la misma IP o mismo correo electrónico. Pues una empresa ha realizado la oferta de cobertura para él a nombre de la otra empresa y no se la ha remitido para que la mande, que la mando yo directamente. Estimaciones similares en el cálculo de costes. Hay un montón de folios calculando los costes y resulta que son idénticos. Cambios en la documentación. El mismo que ha redactado su oferta y la de cobertura se ha dado cuenta al final que ha cometido un error y lo corrige a última hora en las 2 o 3 proposiciones, ¿no? Y luego ya fuera de lo que es la licitación, pues las referencias habladas en torno a el establecimiento de un acuerdo. Hemos oído, la autoridad de competencia ha oído y que aquí parece que puede haber un acuerdo en esta licitación. Licitadores que se reúnen con regularidad. Esto puede ser... suele ocurrir en las asociaciones empresariales, ¿no? Las asociaciones empresariales es una fórmula jurídica totalmente legal para defender los derechos de un sector ante la administración, tal, pero también puede ser fuente de colusiones. Se reúnen periódicamente y eso hace que los competidores se reúnan periódicamente y, aparte de hablar de modificar los estatutos de la asociación y tal, puede que también hablen de cuándo vas a subir los precios, a cuánto vas a subir, vale, pues yo hago lo mismo. Incluso puede ser que sea la propia asociación empresarial las que les insta a llegar a un acuerdo.
y entonces es lo que llamaríamos un facilitador del cártel. No es un operador económico, no es un cartelista, pero es el que facilita que haya ese cártel y esos cartelistas, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene todo esto, la colusión en licitaciones? Pues bueno, está definida, está tipificada como falta muy grave y puede recibir sanciones de hasta el 10% del volumen de negocios total mundial de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de la imposición de la multa. Imaginemos una empresa que fabrica camiones, coches y bicicletas y hace un cártel en la fabricación de bicicletas. Pues bueno, la sanción, el volumen de negocio se tomaría de todo su ámbito de actuación, bicicletas, coches y camiones, por lo que la sanción sería terriblemente grave. Además, se pueden imponer sanciones de hasta 60.000 euros a sus directivos personalmente. Hay una enmienda, hay un proyecto de ley que está estancado, pero bueno, está en el Parlamento, el de la creación de la autoridad de defensa del cliente financiero, y hay una enmienda del Grupo Socialista que modifica muchos apartados de la Ley de Defensa de la Competencia, y uno de ellos es de subir de 60.000 a 400.000 euros la sanción a los directivos. En el caso de que no se pueda determinar el volumen de negocios, la ley establece como criterio subsidiario la imposición de multas de más de 10 millones de euros, y esta enmienda quiere modificarlo también y subirlo a 50 millones. Otra consecuencia sería la prohibición de contratar. La ley de contratos habla de que se les puede imponer prohibición de contratar a las empresas que han sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia de falseamiento de la competencia. Hemos visto que la colusión es muy grave y, bueno, la jurisprudencia del Tribunal Supremo interpreta que cuando se dice infracción grave, lógicamente también es muy grave, ¿no? Sería como si tuviera más reprensión penal el hurto que el robo o el homicidio que el asesinato, ¿no? Otro sería el daño reputacional. Las sanciones de materia de defensa de la competencia son públicas y no se anonimiza el nombre de los infractores. Entonces, estará siempre colgada. Y otro ejemplo de daño reputacional son estas jornadas donde se hablan de casos y de empresas y se pueden mencionar nombres y apellidos, ¿no? Otra sería las reclamaciones por daños. Los daños y perjuicios causados por la constitución de un cártel pueden ser solicitados luego por los perjudicados. Y, bueno, aquí menciono tres cárteles importantes: el de camiones, el de coches o el de pañales, en los que se está solicitando ante la jurisdicción mercantil el daño causado por la realización de ese cártel a los que no eran cartelistas, ¿no? Y luego iba a hablar de varios casos, pero bueno, ya no me da tiempo. Este de Ayuntamiento de Bilbao era un acuerdo, una subcontratación cruzada para realizar folletos del Ayuntamiento de Bilbao entre una empresa que diseña y otra empresa que imprime, que cada una subcontrataba a la otra. En unos casos, unos años anunciaban esa subcontratación y otros años no la anunciaban, y siempre hacían ofertas muy parecidas. Luego eran dos empresas que jugaban con dos balas para presentarse a esta licitación, y de hecho siempre ganaban, ¿no? Pues, eran Pringhouse y Emociona. Y visto esto, pues se podría decir que en esta licitación, si algo faltaba, era emoción, porque siempre ganaba Emociona, ¿no? Había el transporte de viajeros de Guipúzcoa. Eran un montón de empresas de viajeros de transportes de Guipúzcoa que hicieron un cártel, entre otras cosas, para las licitaciones de transporte escolar. Y lo que he dicho antes del facilitador del cártel, la Asociación de Transporte de Viajeros de Guipúzcoa, Avitrans, hicimos una inspección en empresas y en la asociación, y la asociación tenía actas ya encuadernadas donde venía bien claro, literalmente, dentro de poco saldrá la licitación para transporte escolar en estos itinerarios, y en este itinerario le corresponde a esta empresa, en este le corresponde a otro. Incluso había veces que venía quien tenía que pujar en segundo lugar y en tercer lugar
para que la autoridad, el órgano de contratación no sospechara de la existencia de un cártel. Y otro caso que iba a hablar era el de comedores escolares, también de la Autoridad Vasca de la Competencia, un cártel entre empresas distribuidoras de comida, los comedores escolares, que siempre eran varios lotes y siempre se adjudicaba a la misma empresa. Aquí está, bueno, pues era con contratos derivados, bueno, una forma un poco compleja, contrato homologación más contratos derivados o acuerdo marco más contratos derivados, pero se veía que en el primer caso se presentaban a todos los lotes, pero luego el siguiente presentaban al que le habían adjudicado aquí y era el que realmente interesaba. Primer contrato me presento a todos, segundo y tercero solo me presento. No había competencia ninguna. Primer contrato derivado de esto, me presento a varios, pero aquí ninguno. Me presento a varios, pero aquí ninguno. No había pruebas y por la vía de las presunciones la autoridad de competencia sancionó. Y bueno, iba a hablar también del artículo 3, pero no hay tiempo y bueno, pues no sé si esta presentación se va a colgar, pero bueno, en todo caso sí voy a dar la última diapositiva que me parece muy interesante, que es esta. Mil descanso una rata.